Lucas 9, versículo 57, y cuando lo tenga le voy a invitar a que se ponga en pie. Lucas 9, 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, como siempre, que seas tú el que hable a nuestros corazones, no nosotros, no nuestra humanidad, no nuestro razonamiento, sino tu poder, tu espíritu, que hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Esta porción es muy impactante porque este llamado de seguir al Señor es para todos. No solo para algunos, no es aquello de que solo un grupo seleccionado, pero me llama la atención que primero viene el Señor, pero uno de ellos se le acerca y le dice, te seguiré. Sin tener un llamado, y no me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir antes, por favor, no es eso. Pero tal vez emocionalmente él estaba queriendo seguir a Jesús y tal vez no tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios no va a llamar a alguien que todavía no esté capacitado para hacer sus cosas. Pero sí nos llama a todos a que le sigamos. Amén. Lo que quería era ir y todo lo demás y probablemente no tenía la madurez. Pero me quiero enfocar en los otros dos y en otros versículos. Le dice a uno, sígueme. El Señor le dice a este hombre, sígueme. Y él le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuál era la prioridad en el primero que Dios llama? No era Dios. Su prioridad no era Dios, porque dice, primero. No, Señor, primero quiero hacer esto. Primero quiero alcanzar aquello. Primero quiero hacer esto. Primero, mire, he conocido a muchas personas, a muchos jóvenes, y les voy a poner un ejemplo. Cuando salen de la escuela y tal vez se van a estudiar y entran a la universidad, dicen, no, déjeme primero que termine mi carrera y cuando termine mi carrera yo le sirvo al Señor. Primero, muchas veces nosotros tenemos prioridades en el Señor y no es el Señor nuestra prioridad. Nosotros en el caminar del Señor tenemos prioridades y no es Dios nuestra prioridad. Entonces, también dijo a otro, deja que los muertos entierren a tus... El Señor le dijo esto, ¿verdad? También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Oiga, ¿qué era? En el momento él tenía que haber tomado si tenía algo y si no dejarlo ahí e ir en pos de él. Y oiga lo que le dice el Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. ¿Pero para qué? Para el reino de Dios.
¿Y dónde es el reino de Dios? ¿Dónde Dios quiere establecer un reino? Aquí. Nosotros somos parte de ese reino. Y muchas veces nosotros tenemos prioridades. Entonces, cuando usted y yo tenemos prioridades antes que Dios, no somos aptos para el reino de Dios. Si yo tengo prioridad, cualquier cosa antes que Dios, entonces no estoy apto para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Ahora, quiero que me acompañe a Mateo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y ahí mismo vamos a leer de una sola vez en Mateo 19. Mateo 19, 21, 22. Matthew 19, 21, 22. Amén. Dice el versículo 21 y 22. Esto le dijo el Señor a un joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, oiga la palabra que le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el reino. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, vamos a ver una cosa. Uno quería despedir a su padre, o enterrarlo, mejor dicho. No sabemos en qué condición estaba el padre, no sabemos si estaba en salud o estaba enfermo y diciendo, mira, no, es que mi padre es lo más importante para mí. La familia. Porque la familia es lo más importante y el Señor dice, pero es que yo tengo que ser prioridad en tu vida. Viene y le dice a otro, sígueme. No, espera, deja que primero vaya y me despida. Imagínese si este iba y se despedía y le empezaban a hacer despedida, ¿verdad? Valga la redundancia. Iba a empezar a ponerse triste, iba a poner a llorar y tal vez iba a empezar a dudar del llamado de Dios, de que si había que seguirlo. Amén. Y viene, y este tercero quería seguir a Jesús. Y le dice, bueno, si quieres ser perfecto. Oiga la palabra de Dios, de Jesús. Si quieres ser perfecto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Empezó a preocupar. De seguro este joven empezó a pensar, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Para cuántos lo económico es prioridad en nuestra vida? Y entonces decía la palabra en Lucas que aquel que no puede seguir a Jesús no es apto para el reino de Dios. Entonces, muchos dicen que quieren seguir a Jesús, pero no están dispuestos porque hay cosas primero para poder seguir a Jesús. Ya vamos a ver qué es seguir a Jesús. No es que yo le estoy diciendo, usted va a ir ahorita, allá, va a despedirse de su familia, va a vender sus cosas. ¿Y para dónde? No esté pensando en que usted hoy tiene que deshacerse de la casa, hoy tiene que deshacer. No estamos hablando de eso. Pero muchos están diciendo, Señor, te quiero seguir. ¿Y qué es seguir? Bueno, poner a Cristo, poner a Jesús como prioridad en nuestras vidas antes que cualquier otra cosa que pueda haber en nuestras vidas.
Y muchas veces solo es, quiero seguirte, pero no estamos dispuestos. Fíjense, Jesús a ninguno de ellos les dijo, entiéndeme. El Señor a ninguno de ellos les tenía que convencer. ¿A quién de estos tres casos vemos nosotros que el Señor se pone y le dice, mira, es que si tú vendes, vas a dar esto y vas... No, en el último el Señor le dije, si quieres ser perfecto, mira la respuesta que le da, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, oiga, tesoro en el cielo. Este joven no entendió que el tesoro que había ya era mejor que lo que él podía tener aquí. Entonces, cuando nosotros no estamos dispuestos a seguir a Jesús, nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que hay un mejor tesoro allá que lo que tenemos aquí y que el Señor puede bendecirnos de una mejor manera. Entonces, cuando nos entregamos a la guía de Dios, nuestras vidas no tendrán lógica. ¿Por qué? Porque nosotros le queremos hallar todo el razonamiento posible a las cosas que hagamos, a las situaciones. Como por ejemplo, imagínense, vamos a ver el caso de estos. Este joven, el último, estaba acostumbrado a vivir bien, a comer bien, a vestirse bien. ¿Qué le hacía falta o qué le podía hacer falta? ¿Qué necesitaba? No necesitaba de nada. Y entonces puede ponerse a pensar, porque mire, imagínense en un caso que es hipotético, es una idea, no es que va a suceder. Pero si el Señor nos llamara, imagínense que estuviera Jesús, no cualquier charlatán, no cualquier hombre, no, estuviera Jesús. Y Jesús nos dijera, mira, deja todo y sígueme. ¿Cuánto estaríamos pensando? ¿Y qué vamos a comer mañana? Señor, ¿y ahí donde vamos hay wifi? Señor, y por ahí, y en el camino, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Vamos a almorzar McDonald's o vamos a ir a un Olive Garden? ¿A dónde vamos a comer? Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a seguir a Jesús porque empezamos a razonar, empezamos a querer hallarle lógica. Pero Señor, ¿cómo es posible que hoy que estoy en tus caminos tengo más problemas que antes? Señor, ¿cómo es posible que hoy todo se vuelve más difícil? Antes no tenía problemas. Antes no pasaba por estas situaciones. ¿Quiere que le diga algo? Usted y yo no pretendamos entender a Dios. Porque muchas veces queremos pretender a Dios. Solo nos queda obedecer. Obedecer en seguirle. Mire, dice la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y también sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nunca va a concordar, nunca se va a unir el camino de Dios con su camino. Estoy hablando en el sentido de que mi voluntad con la voluntad de Dios nunca va a llegar a estar al mismo nivel. Usted y yo tenemos que entrar en el caminar de Dios, en seguirle. Entonces, por eso cuando el Señor nos llama a seguirle, no nos dice, entiéndeme. Dice, sígueme. Porque llegó y vio, mire, me llama la atención que Mateo estaba en su trabajo. Mateo estaba en su trabajo y así como era él, tenía uno de los mejores trabajos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el que tomaba los tributos era bien fácil. Él llegaba a un pueblo o llegaba a una zona y el imperio romano le decía al judío, oiga, el que tomaba el tributo era un judío. Entonces venía el imperio y le decía, Mateo, y vamos a ponerlo en dólares porque no sé cuánto era ahí. Mateo, de esta región yo quiero que recaudes $50,000. Y si se recaudaban 70,000, ¿a quién le quedaba el excedente? A ellos. Mateo lo que tenía que hacer era cumplir. Imperio romano, sí, mire, aquí están los 50,000 que me pidieron. Era un trato que lo sabía el imperio romano y que lo sabían ellos. Entonces,
Alguien puede decir, se está enriqueciendo. Sí, pero es algo ya acordado. Entonces, imaginemos, y mire, imagínese el cambio que tuvo Mateo con solo que el Señor le dijo, sígueme. Con una palabra, él tuvo un cambio de 180 grados en su vida. Iba para un lado y el Señor le dijo, sígueme. Y dejó atrás todo. Dejó el dinero, dejó la comodidad, dejó lo que sea, lo que a usted se le pueda venir a su cabeza y pensar por un momento. Este hombre solo dijo, dejó todo, dice que se levantó, estaba sentado y se levantó y lo siguió. Entonces, ¿qué es sígueme? Sígueme es estar en el mismo camino. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su camino? ¿Qué camino está llevando usted en esta vida? ¿Está en el mismo camino que Dios o está en su camino? Porque dice que su camino está más alto que nuestros caminos, que su camino es diferente a nuestro caminar. ¿Qué es sígueme? Es acompañar como discípulo. ¿Quién es un discípulo? El que aprende, el que se deja guiar. Usted y yo deberíamos ser discípulos de Dios. Deberíamos dejarnos guiar por Él. Porque muchas veces nosotros le queremos decir al Señor, Señor, no, mira, yo conozco un atajo. No, por ahí no. Ese pueblo no me gusta, Señor. Imagínese que el Señor hubiera llevado a hombres con esta actitud. Y vamos a entrar ahí. Y sabe, habían ahí varios que pidieron que descendiera fuego sobre un pueblo. Imagínese. No, es que el Señor no escogió a perfectos. Entonces muchas veces nosotros queremos arreglar nuestra vida para seguir al Señor. Y el Señor, ¿qué momento le dio a Mateo para arreglar su vida? ¿Qué momento le dio? No, fue un cambio por completo. Sí, te sigo. ¿Cómo habrán quedado sus compañeros de tributos? Y haber dicho, este está loco. ¿Dejó todo por seguir a un hombre? ¿Qué mayor interacción tuvo el Señor con Mateo? Ninguno. Solo lo vio y le dijo, tú, sígueme. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, sígueme? Y nosotros todavía estamos pensando, ¿y qué voy a comer mañana? Pero no he pagado la luz, pero sígueme. Y es que mi futuro, sígueme. No, el Señor, mire, el Señor no se detuvo con ninguno de ellos a convencerlo. Porque el Señor no tiene que convencer a nadie. Es suficiente el poder de su palabra para que usted y yo ya hubiéramos tomado la decisión de seguirlo por completo. ¿Qué es ese sígueme? Oiga, es seguir a alguien con el fin de llegar a la meta o al final del recorrido, como usted le quiera llamar. ¿Qué es ese sígueme? Él estaba diciendo el Señor a Mateo, como le dijo a todos los demás, mientras vayas detrás de mí, no te vas a perder. Mientras vayas detrás de mí y vayas conmigo, tú vas a llegar a la meta. ¿Ven lo importante que es seguirle a Jesús? ¿Por qué? Porque no nos vamos a perder, porque no nos vamos a extraviar. Ahora, ¿qué otros significados pueden tener la palabra seguir o sígueme? Bueno, es abrazar. Eso significa tener una cercanía, porque yo no puedo abrazar a alguien que no lo conozco, ni que tengo una confianza, ¿verdad? Cuando yo conozco a alguien, la primera vez que lo que hago es darle la mano. Pero hasta que yo tengo una confianza con alguien, yo le puedo dar un abrazo. También es ir adelante. Es decir, que alguien vaya delante de nosotros mostrándonos el camino. Es arrancar, pero aquí no es arrancar el hecho de cortar algo, sino que el hecho de arrancar, de comenzar. Qué difícil es arrancar en nuestras vidas. ¿Qué decir? Bueno, digo arrancar es qué difícil es empezar a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos problemas, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que son difíciles y que nos cuesta solventar. Pero ese arrancar es como cuando usted se ha acostado un día antes cansado, en la mañana, ¿qué cuesta levantarse, verdad?
Pero ¿por qué se levanta usted temprano? ¿Por qué se levanta? ¿Porque tiene que ir a trabajar? No, porque tiene deudas que pagar, por eso se levanta. ¿O no es así? Porque si no tuviera deudas que pagar y todo lo tendría controlado, ahí me quedo en la cama. ¿O no es así? Pero cuando usted sabe que no se puede quedar en la cama porque ahí vinieron los recibos y hay que pagar esto y hay que comprar aquello, no me puedo quedar ahí acostado porque hay que levantarse a hacer desayuno, hay que preparar, hay que levantar a todos los que no se quieren levantar también porque hay que ir a la escuela, etcétera. Qué difícil es arrancar. Sí, es difícil arrancar en el caminar del Señor, pero no es imposible, porque hay una bendición y es que voy a llegar al final, que no me voy a perder y que el Señor me va a mantener. ¿Qué es seguir a Jesús? Es entender el consejo que Él me quiere dar. Espero que cada vez que vengamos, usted le pida a Dios, que sea Dios el que hable a su vida. Necesitamos un consejo. ¿Por qué? Porque para poder salir adelante, para no meternos en problemas, necesitamos el consejo. Que muchas veces uno de joven no quería escuchar. Y lastimosamente siempre ponemos de ejemplo, es que el joven, no, pero así es. Nosotros fuimos jóvenes un tiempo y nosotros no escuchamos. Ya cuando estamos adultos, un poco viejos, ya se nos salen los comentarios que nos decían nuestros padres, ¿verdad? Repetimos otra vez lo que nos decían y a mí me molestaba que dijeran, es que tú no querés consejo. Y hay un dicho que dice, el que oye consejo llega a viejo. No sé si en inglés está también, pero en español es, el que oye consejo llega a viejo. Y entonces llega un momento en que ya empezamos a decir los dichos de nuestros padres, ¿verdad? Eso significa que ya estamos viejos, ¿no? ¿Qué es seguir a Jesús? Es que Él va a cubrir, va a empujar nuestras vidas. ¿Qué es seguir a Jesús? Que Él nos va a esforzar, nos va a dar aliento. Es entrar en el camino. Arranque. Tome la decisión de seguir a Jesús. Tome la decisión de mirarlo a Él. No mirar a otro más. ¿Qué es seguir a Jesús? Es derribar todo lo que nos estorba. Es perseguir o proseguir, es continuar. Y si alguien nos pregunta, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Yo llevo 10 años. Pero esos 10 años han sido continuos. No, mire, entonces es necesario que nuestra vida ahora en el Señor se vuelva continua. Y sigamos, y sigamos, y sigamos. Amén. Entonces, ¿qué es seguir a Jesús? Ahorita vimos ¿qué era esto? ¿Qué es seguir a Jesús? Es ir o estar dispuesto a seguirle. Esto es ir o estar después o detrás de Él. ¿A dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Detrás de quién estamos? ¿Qué está siguiendo usted en su vida? ¿Cuál es el propósito por el cual usted se levanta cada mañana? ¿Detrás de qué está? ¿Estoy detrás de tener una mejor economía? ¿Estoy detrás de alcanzar mi sueño? ¿Estoy detrás de darle lo mejor a mi familia? ¿Qué sucedió con aquellos que me leímos hace un momento? Deja que primero, le repito otra vez, el que no está detrás de Jesús siguiéndole, dice que no es apto para el reino de Dios. Necesitamos ser aptos para el reino de Dios. ¿Qué es seguir a Jesús? Es ir por un determinado camino o dirección. En la vida
hemos tomado caminos creyendo que con los atajos vamos a llegar mejor. Y no ha sido así. ¿Qué es seguir a Jesús? Hay un camino determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino no cambia. Este caminar en el Señor es el mismo hace 50 años, y si el Señor no viene, probablemente él va a ser probablemente digo por si el Señor no viene, ¿verdad? No es que no. En el 2067 va a seguir siendo el mismo camino. No ha cambiado. ¿Qué pasa? Nosotros hemos cambiado los caminos. Nosotros hemos cambiado los caminos. Nosotros hemos dicho, no, este es el camino que yo quiero. Dice ir por un determinado camino. La palabra nos enseña un camino todos los días. ¿Qué es seguir a Jesús? Oiga, es acompañar con la vista al que se mueve. Es cuando usted va siguiendo a alguien, usted no le puede perderla, usted no puede ver para otro lado porque probablemente cambió y usted se perdió. ¿Qué hemos mirado que nos ha sacado del caminar de Dios? ¿A quién hemos mirado? ¿En quién nos hemos enfocado? Porque le voy a decir algo. Cuando usted se enfoca en el hombre, se va a perder. Si usted se enfoca en mis debilidades, se va a perder. Y si yo me enfoco en sus debilidades, entonces vamos a andar todos perdidos. Oiga, es acompañar con la vista. Pero eso significa que mi mirada siempre tiene que estar enfocada en Jesús, no en lo que los demás dicen, no en lo que los demás hacen. Porque mire, así es bien fácil. Nos desanimamos, empezamos a escuchar una cosa por un lado, empezamos a escuchar la otra por otro lado, y en un momento ya no sabemos qué hacer. Y nos sentimos como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tomamos? Es como cuando alguien va a salir de la escuela, ¿verdad? Se está graduando del high school y empiezan a preguntarle, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿O vas a ir al college? ¿O qué pensás hacer? Y empieza un borbandeo, ¿verdad? Y la persona se queda así como, déjenme. Ahora, ¿cuántos hemos desviado nuestra mirada de Jesús? Porque aquí el importante de Jesús no es el hombre. Aquí el importante de Jesús no que el hombre puede decir o lo que el hombre puede hacer, no. Aquí el importante es Él en nuestras vidas. Que su mirada no se pierda. Porque no sé si esto le ha pasado alguna vez, pero muchas veces vamos siguiendo a alguien en el carro, ¿verdad? Y con el tráfico que hay en lo que medio vimos a otro lado, no sé si esto le ha pasado, uno se perdió. ¿Por qué voy yo detrás de alguien? Porque probablemente el que va delante de mí o tiene la dirección, el mapa o ya conoce. Entonces tenemos que tener cuidado a quién estamos viendo, a quién estamos siguiendo. Porque puede hacer que tome otro camino que no sea el caminar de Dios, creyendo que estoy en su caminar. ¿Qué es seguir a Jesús? Es tener su compañía. ¿Se siente solo? ¿O nos hemos sentido solos? Solo no en el sentido de que yo vivo en soledad y que pobrecito y que tengo a toda la gente, aunque yo tengo a mi familia aquí a la par. No.
¿Cómo se siente usted en el momento de tomar decisiones? ¿Cómo se siente usted cuando tiene que hacer algo? ¿Siente que está el Señor respaldándolo o siente que no hay nadie que le ayude? Y entonces usted tiene que ir a buscar. Óigame, no estoy hablando de buscar para un consejo. Porque cuando usted busca para un consejo, probablemente entonces está siguiendo a Dios. No, yo me refiero en el hecho que muchas veces, ¿a quién buscamos para que nos dé consejo? ¿A quién le confiamos nuestras intimidades? ¿A quién le confiamos nuestros secretos, nuestros anhelos? ¿A quién? ¿Es la persona idónea? ¿Qué le recomienda a usted? Porque si no es el Señor al que primero buscamos, ¿cómo? En oración, en lectura de la palabra, etcétera. Entonces tenemos el peligro de tomar otro camino que no es el correcto. ¿Qué es seguir a Jesús? Es proseguir o continuar con lo que ha empezado. Porque como le decía un momento, si nos preguntan ¿cuántos años tiene usted de estar en el Señor o de conocer al Señor? Muchas veces nosotros nos llenamos la boca a decir, no, mire, es que yo tengo 20 años. Pero la pregunta sería, ¿y de esos 20 años, cuántos años lo ha seguido fielmente? Lo que pasa es que muchas veces uno no nos gusta ser cruel y tampoco a otros no nos gusta que se metan en nuestra vida, ni que nos digan cómo hemos llevado, pero usted se puede contestar eso. ¿Cuántos años usted de verdad? Yo ahorita en la mañana, hace un momento que estábamos en la administración, y yo decía que el Señor ha sido fiel con nosotros cada día de nuestra vida. Ahora, si nosotros pudiéramos sacar, porque se puede sacar, un cálculo matemático en el cual ¿cuántos días usted ha vivido aquí en la tierra? Y pudiéramos señalar cuántos días le hemos sido fiel a Dios o cuántos días le hemos seguido a Dios. Como alguien, mire, cuando alguien ha tenido una adicción y llega a un grupo de ayuda, una de las cosas que le piden es que lleve un calendario, ¿sí? Que lleve un calendario. Y entonces son, un ejemplo, un mes, ¿verdad? El mes tiene 30 o 31 días. Entonces, tiene que anotar todo lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque entonces empieza a ver, si ha tenido alguna adicción, viene y dice, bueno, en el día 1 no tuve ningún problema. Normalmente el día 1 no hay problema, ¿verdad? Cuando empezamos, estamos sobrios. Y entonces ponemos un cheque. Decimos, muy bien. El segundo día, el tercero, pero puede ser que el cuarto día tuvimos tentación de la adicción que teníamos. Y entonces tenemos que poner ahí, ¿por qué? ¿En qué momento se dio? ¿Estaba solo? ¿Tuve algún problema? Porque mire, muchas veces las adicciones llegan por alguna situación en nuestra vida. Es decir, que un ejemplo, que alguien tenga un vicio, no significa que él es vicioso porque le gusta el vicio, sino porque hay un detonante, hay algo. Se sintió solo, tuvo un problema, se enojó, tenía ira. Y muchas veces la forma de poder aplacar todo eso es un vicio. Pero entonces volvamos otra vez en su mente al calendario. Entonces en el cuarto día yo tengo que poner a qué hora fue cuando yo tuve ese deseo. Y tengo que poner un círculo. Eso significa que ese día tuve un deseo, hubo algo en mí. Y entonces tengo que ver, este día me reuní con fulano, estoy hablando, vi tal programa, sucedió este problema, etc. Imagínense que si pudiéramos llevar un calendario de nuestro seguimiento a Dios, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el último mes? ¿Cuántos círculos tendrá el mes? ¿Cuántos círculos habrían en el mes? ¿Cuántas excusas tendríamos en el mes? ¿Por qué? Porque usted y yo muchas veces queremos entender el seguir a Jesús. Y el Señor solo le dijo a ellos,
Deja todo, sígueme. Pero Señor, sígueme. No se preocupe. Usted quiere ser fiel, seguirle al Señor. Sígalo. Él se va a encargar de su familia. Él se va a encargar de su finanza. Él se va a encargar de su provisión. De todo se va a encargar el Señor. Es que no va a dejarlo a usted a un lado. Pero tenemos que continuar lo que hemos empezado. Entonces, ¿cuál es el progreso de este calendario cuando uno tiene adicciones o algo tenido? Que probablemente el primer mes van a haber bastantes círculos, pero la esperanza es que el siguiente mes los círculos se reduzcan y hayan más cheques, más de que iba bien. Y así debería ser nuestra vida. No todo es fácil, no todo es que nos lo van a regalar, no todo es que las cosas van a salir como... No, pero debemos de proseguir aunque hayan dificultades. Debemos de proseguir aunque una puerta se cierre. Debemos de proseguir aunque alguien nos haga un feo. Debemos de proseguir porque muchas veces el creyente, por un feo, muchas veces deja de ir a la iglesia porque no me saludaron en la puerta, porque me miraron de tal manera, porque cualquier cosa. Porque tengo problemas en mi casa, porque nos discutimos, porque teníamos problemas. Es proseguir o continuar lo que hemos empezado, no importando las situaciones que estén a nuestro alrededor. No deje de continuar, no deje de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque si usted deja de seguir a Jesús, si yo dejo de seguir a Jesús, vamos a tomar otro camino que no es un camino de vida. Y el que no sigue a Jesús, es que mire, Dios no llamó a perfectos, pero eso no es la excusa para que usted y yo no seamos mejores. Porque si no vemos al final, ¿verdad? Cualquiera hubiera dicho, Pedro, si era más, bueno, si les decían los hijos del trueno, ¿verdad? Y al final este hombre dio su vida por el evangelio. Entonces, continúe lo que ha empezado. Aunque usted tenga un día malo, aunque usted tenga una dificultad, pero no por eso deje de seguir a Jesús. Continúe. ¿Qué es seguir a Jesús? Es dedicarse a ello, que su vida por completo sea seguir a Jesús, hacer las cosas lo mejor posible. Usted y yo necesitamos seguir a Jesús. Como decía hace un momento, tenemos el problema que muchas veces seguimos al hombre, pero por lo que el hombre puede decir, tengamos cuidado. ¿Qué es seguir a Jesús? Es observar algo con atención. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Muchas veces nosotros no entendemos, si usted se recuerda también cuando estábamos haciendo la oración, decíamos, Señor, gracias por las peticiones que tú no contestas. Porque muchas veces cuando el Señor no contesta una petición está preservando nuestras vidas. ¿Cuántos no observamos eso? ¿Cuántos no ponemos atención a lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿A cuántos el Señor nos ha dicho no en los últimos 3 meses? A algo que hemos querido. Y muchas veces eso nos desmotiva a nosotros en pensar, que el Señor, que no. No. Pongamos atención por un momento. El Señor dijo no. Significa que probablemente me está cuidando de algo para que yo no me salga del camino. Es estar atento a lo que Dios quiere para mi vida. Fíjese que una de las definiciones en el diccionario, y me llamaba la atención, de seguir es perseguir. ¿Qué es perseguir? Es no quitarle la mirada al otro. Y donde él vaya, voy detrás. No, que mire que aquí se movió otro carro. No, mire, cuando la policía va detrás de un carro, aunque se atraviese otro y haga otra infracción, la policía se encarga del otro que se encargue otro. Pero hay uno que va detrás y no le pierde y no se cansa. Y no, tiene que alcanzarlo, tiene que seguir. Dice también molestar, acosar,
a uno yendo en busca o alcance. Mire, ¿cuántos de nosotros creemos que molestamos a Dios con tanta petición? No es así. Pero este molestar no es algo molesto, sino que es el hecho de tener el recurso de alguien o buscar el recurso de alguien. Porque cuando uno le va a pedir un favor a alguien, bueno, en español decimos, mira, te quiero molestar. Yo sé que es una molestia, no queríamos. Y muchas veces ocupamos la palabra molestar como queriendo así como para que el favor que se vaya a hacer sea así como más, ¿cómo decirle? Más suave, así como que un poquito más, como más conmiseración, como así como que si es que te voy a molestar, significa que yo no puedo hacerlo y necesito de esta ayuda, pero me da pena. No, mire, que no le dé pena nada con el Señor. Persigámoslo, vayamos detrás de Él. ¿Qué es seguir a Jesús? Es entender lo que Él dice. Es necesario que usted y yo entendamos lo que su palabra dice para nuestras vidas. Es necesario. ¿Por qué? Porque si usted y yo no entendemos lo que su palabra dice, no vamos a alcanzarlo. ¿Cuántos no procuramos entender la palabra de Dios? ¿Qué es esto? Estudiar, aprender de ella, entenderla. ¿Cuántos no le dedicamos un tiempo al día como para decir, mire, le voy a decir algo, muchas veces sí es bueno, hay programas para leer la Biblia en un año. Para mí está muy bien. Pero le voy a decir algo, ¿qué día usted se ha tomado el tiempo como para un versículo? Leer un versículo y escudriñar un versículo y empezar a entender, ¿verdad? Y dijo otra vez, bueno, en el 19:22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y uno dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste. ¿Cómo se fue? Se fue triste, se fue decepcionado, se fue desanimado. ¿Y por qué se fue desanimado? Porque tenía muchas posesiones. Muchas veces nosotros no queremos entender, no queremos tomar un momento como para poder comprender la palabra de Dios. Y es necesario, para seguir al Señor, es necesario que la podamos entender. ¿Amén? También, ¿qué es seguir al Señor? Es hacer lo que Él hace. Amén. ¿Qué es? Su ejemplo, sus consejos y sus normas. Amén. Hacer su ejemplo. ¿Cómo vivió Jesús aquí? ¿De qué manera vivió? Los consejos que nos da y las normas que Él pone. Eso es seguir a Jesús. Es la única forma de no perder el caminar del Señor. Amén. ¿Qué es seguir a Jesús? Es llegar hasta un sitio. Porque si usted y yo no fijamos una meta, ¿y cuál puede ser la meta en nuestras vidas? Mire, que cada día no nos apartemos de su camino, de nuestras vidas. Porque ¿dónde hay tesoro? Allá en el cielo, no aquí. Y quiero ir concluyendo, quiero concluir con esto. ¿Qué es seguir a Jesús? Es permanecer en una buena actitud. O permanecer. ¿Qué es permanecer? Es establecerse.
¿Qué es permanecer? Es que pueden venir las dificultades y a mí nadie me mueve. ¿Qué es permanecer? Es que sin importar los años. ¿Qué es permanecer? Que aún las bendiciones no me saquen del caminar, ni tampoco las aflicciones. ¿Qué decía el predicador? No me des riqueza, ni me des pobreza. Manténme. Haz que permanezca. Manténme del pan necesario. ¿Y cómo es permanencia? Amén. Es en una actitud determinada. Porque yo le voy a decir algo. ¿De qué sirve que usted permanezca en algo si está inconforme? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted permanezca en el Señor si vive todo el tiempo amargado, enojado, triste, con temor? ¿De qué sirve? Mire qué complicados somos los seres humanos. Porque no sabemos cómo vamos a amanecer al día siguiente. ¿No se ha dado cuenta que hay días que no soportamos el calor? ¿Y cómo es posible que hay otros días que podamos soportar el calor si estuvo a la misma temperatura? ¿Qué cambió? ¿El clima o nosotros? Nosotros. No, que mire que muy caliente, que no sé qué. Viene el frío, que mucho frío. Seguir a Jesús es permanecer en un estado. ¿Y cómo es su estado? ¿Cómo es su forma de permanecer en el Señor? ¿Cómo ha permanecido? ¿Ha sido algo que se ha mantenido o ha sido algo que ha fluctuado? Para seguir al Señor. Oiga, porque al fin, lo que leíamos hace un momento, que el que mira hacia atrás, el que fluctúa, no es apto. ¿Y qué significa no apto? Que no sirve, que no funciona, que no ayuda. ¿Cuál es el llamado hoy de esta meditación? Que sigamos a Jesús para ser aptos para su reino. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros seguimos a Jesús, podemos ser el medio para que otros sigan a Jesús. No lo sigan a usted, sigan a Jesús. Pero si yo no quiero ser ejemplo, entonces nadie va a seguir a Jesús, porque no reflejo eso. ¿Qué es el reino de Dios? Que nosotros somos parte del reino de Dios. Es que otros conozcan y sean parte de su reino. Es a otros mostrarles el camino, pero para eso nosotros necesitamos primero seguir a Jesús, ser un ejemplo, no perfectos, pero que sí puedan ver otros en nosotros y decir, a pesar de todo tienes algo. Mire, porque le voy a decir algo, nuestras familias, en especial, nunca van a reconocer los cambios que hemos tenido. Nunca. Siempre nos van a seguir viendo como fulanito, como menganito, como vos, como el que... No, que no le importe. Pero al final ellos que vean y puedan decir, yo no los veo preocupados, yo no los veo... Entonces, termino con esto. ¿A quién usted está siguiendo este día? ¿Qué es primero en su vida?
Es como aquel joven que se le dijo, sígueme. Y él dijo, no, deja primero que entierre a mis padres. O es como aquel que le dijo, sígueme. Y dijo, no. Primero, Señor, déjame que vaya y me despida. No he disfrutado no he disfrutado mi juventud, no he disfrutado todos los bienes que yo tengo. Tengo que disfrutar todo lo que he trabajado, por lo que me he esforzado. O aquel joven que le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Y se fue triste. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Porque si usted sigue a Jesús, no se preocupe, va a permanecer. Se va a mantener. Pero si usted y yo seguimos lo temporal, lo material o lo humano, no sé cuál será nuestro fin. Pero es necesario que nosotros sigamos a Jesús. ¿Hay dificultades? Sí, hay dificultades. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Pero una de los puntos que veíamos era aquí, no se detenga. Es preferible que usted vaya a 1 milla por hora, pero que no se detenga. Decía el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo usted y yo vamos a tener problemas. Pero decía Él, no se preocupen, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que nos limpie el camino para que le sigamos. Sigamos a Jesús sin importar las cosas que vengan. Sigamos a Jesús sin importar lo que se levante. Sigamos a Jesús. Tengamos ese ánimo de decirle, Señor, aquí vamos a estar sin importar lo que venga. Señor, aquí vamos a estar sin importar lo que se levante. Señor, aquí vamos a estar sin importar. No importa lo que se ponga, lo que se levante a su alrededor. Importa que usted y yo no perdamos nuestra mirada en Jesús. Y que podamos tomar la decisión como fue con Mateo. Y dejándolo todo. Y dejando lo que nos estorba para seguir a Jesús. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque después de esta meditación, Señor, podemos darnos cuenta de que no te hemos seguido como tú deseas que lo hagamos. No hemos sido fieles a ti. Hemos tomado nuestros propios caminos y hemos hecho lo que hemos deseado. Señor, gracias por decirnos que tú estarás en nuestro caminar. Porque desde el momento en que nos dices, sígueme, es porque tú vas delante de nosotros. Sígueme, es porque tú estarás ahí. Sígueme, porque cuando se levanten la marea, las olas altas o la lluvia fuerte, tú estarás ahí. Porque cuando no haya comida, tú multiplicarás lo que tengamos. Porque si hay una enfermedad, tú sanarás. Gracias, Señor, que podamos comprender esta mañana lo importante que es seguirte a ti sin importar lo que se dé a nuestro alrededor. Que no dependamos del hombre, que no dependamos de lo que el hombre diga o lo que el hombre quiera hacer, que dependamos de lo que tu palabra dice. Y dice tu palabra que allá en el cielo hay tesoros. Que allá en el cielo está nuestra recompensa por seguirte a ti, no aquí. Que nuestra mirada esté en lo que tú tienes para nosotros allá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque has sido fiel a nuestras vidas.
gracias, gracias. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú. Bendito Dios,